El cementerio moro o musulmán de Barcia. El cementerio musulmán de Barcia, en el concejo de Valdés, fue construido en 1936 para enterrar a los soldados regulares de Marruecos que fueron forzados a combatir en el bando de los militares alzados contra la República. Los marroquíes fueron utilizados como carne de cañón durante la batalla del Escamplero, en la ofensiva a Oviedo. No hay cifras exactas del número de musulmanes que fueron enterrados en él. El cementerio tiene cerca de 4.000 metros cuadrados, mucho mayor que el otro cementerio musulmán que existe en el norte de España, en la ciudad de La Coruña. Los elementos que se pueden ver en el cementerio asturiano son un muro exterior con 2 garitas de piedra, los restos de la mezquita que al parecer nunca llegó a ser terminada, y el muro de cierre del cementerio, que cubre un espacio rectangular protegido en las 4 esquinas por garitas, y al que se accede gracias a una característica puerta con arco de herradura. Hasta hace muy poco tiempo, el espacio se encontraba completamente abandonado e invadido por la maleza y la vegetación. Gracias al esfuerzo de los vecinos de Barcia, el lugar se encuentra más despejado y limpio, aunque el objetivo final sería que la administración restaurase el espacio, al igual que han hecho en otras comunidades autónomas, y dignifique un lugar singular e histórico de Asturias, que además tiene un gran potencial y valor religioso para la cada vez mayor comunidad islámica asturiana.